De mercados. Hoy lo hacemos con la ayuda de Alejandra Marcos, directora de análisis de Intercamp Casa de Bolsa, que me acompaña en la mesa de Al Sonar la Campana, como cada miércoles de 2 semanas. ¿Cómo estás, Alejandra? Encantada. Bienvenida nuevamente. El peso había mostrado propensión a moverse con el resto de las monedas frente al dólar, pero hoy vuelve a bailar al son del Telecán, diríamos. Es correcto. Lo que viene como respuesta de las declaraciones de Trump, inclusive las de López Obrador en días anteriores, hacen que la expectativa sea que probablemente sí haya una ventana de oportunidad para firmar, no sabemos si TLC o un acuerdo entre México y Estados Unidos en cuestiones comerciales antes de que acabe el año. Y entonces esto renace nuevamente la esperanza de ver una continuidad o por lo menos algo más seguro con respecto al TLC este año, cuestiones que antes se habían desaparecido, ¿no? En semanas anteriores. Y sobre la recuperación del peso ante el dólar, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿podría continuar apreciándose? Lo pregunto porque algunos analistas estaba leyendo que ya ven el nivel de 18 pesos hacia finales de año. No sé si sea muy pronto para anticiparlo, pero puede ser. Sí, mira, yo te diría que si hay TLC firmado o algo de noticias con respecto a los temas comerciales entre México y Estados Unidos, el 18 no es nada descartable. Tampoco lo veo mucho más allá de 18 pesos si resulta una noticia positiva. Pero tienes también cuestiones que van a estar impactando al peso en las siguientes semanas y en los siguientes meses y lo van a presionar al alza. ¿Cómo qué? Restricción monetaria en Estados Unidos y el escalamiento de estas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Sobre eso te iba a preguntar. Hoy tuvimos el segundo día de comparecencias de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ante el Congreso de Estados Unidos. Ayer estuvo en el Senado y estuvo en la Cámara de Representantes. Envió la señal de que la Fed subirá su tasa de interés 2 veces más en lo que resta del año. Yo te diría las declaraciones tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado fueron en el mismo tono que habíamos escuchado a Powell en los últimos comunicados por parte de la Reserva Federal. Sí, hawkish, yo creo que va a depender de los datos y particularmente de la inflación, pero se habla de estas expectativas de solidez en el crecimiento económico, por un lado, solidez del mercado laboral, por el otro lado, el impulso que puede seguir teniendo la economía por la reforma fiscal. Habló muy poco con respecto a estas cuestiones de guerra comercial entre Estados Unidos y China y pues prácticamente con todo el mundo. Y deja abierta esta puerta, ¿no? Al día de hoy las expectativas es que 50% sí sube en diciembre, 50% que no. Yo te diría no todo está incorporado. Porque tenemos la reunión 31 de julio, 1 de agosto, que es en donde se daría el siguiente movimiento, según lo que espera el mercado, ¿no? Sobre el tema comercial, algunos analistas piensan que el plan de alza en las tasas podría modificarse ante los potenciales vientos en contra que representa la escalada de las tensiones comerciales. Es que fue muy claro Powell en el sentido de si dejamos las tasas de interés que suban demasiado lento, entonces puede haber un impacto en la inflación y entonces se descarrilaría la trayectoria que ha pintado la propia Reserva Federal. Si por el contrario la subimos de manera muy agresiva, entonces pudiera haber un freno en la economía y la inflación nuevamente retrocedería a niveles que no quiere ver la Reserva Federal. Entonces deja abierta estas dos posibilidades. Me parece que todavía no ha incorporado el impacto que van a tener directamente estos aranceles que ha anunciado Trump. Los únicos, hay que tomar en cuenta que los únicos que han entrado en vigor son los 34,000 millones de dólares. Quedan pendientes revisión, exactamente, y los 200,000 que cantó, pero no se han aplicado. Exactamente. Ahora, si la expectativa es que la Fed sube su tasa el 1 de agosto, ¿Banco de México haría lo mismo en su decisión de agosto? Yo te diría que vamos a ver un incremento adicional de tasas de referencia por parte del Banco de México. Creo que va a depender del tipo de cambio, si la sube en agosto, antes de la Reserva Federal, o en octubre
después. Creo que tiene suficiente margen de maniobra para que en cualquiera de las dos reuniones la suba, pero creo que sí va a subir. Ahora, un argumento que estaría a favor de esa decisión de subir la tasa por parte de Banco de México es que pues, la inflación va a seguir subiendo, parece. Vimos el repunte que tuvo en junio a 4.65 y veo que algunos analistas están esperando que en julio todavía vuelva a subir. Es correcto. Yo creo que vamos a ver unos meses más de nuevamente presiones al alza para luego comenzar a descender. Y si ese fuera el caso, entonces no le quedaría más que subirla. Ahora, creo que también Banco de México puede ser paciente si el tipo de cambio, suponiendo sin conceder, llegar a 18 pesos para esas fechas. Tendría ahí tranquilidad, tendría margen de maniobra para cualquiera de las dos ver qué realmente puede hacer, ¿no? Muy bien, Alejandra. Pues estaremos atentos a lo que venga en los próximos días, pero como dices, por lo pronto hay una serie de factores de riesgo. El principal sería la restricción monetaria en Estados Unidos, que pues va a seguir siendo un factor de presión para México. Es correcto. Y para el peso mexicano. Es correcto. Alejandra Márquez, gracias. Encantada. En otro